Muy buenas noches, amables televidentes de Barají Televisión. Con la producción de don Alirio Restrepo, este es su programa Hablando Claro. Les damos las gracias por dejarnos entrar a sus hogares y aquí en compañía de nuestro partner, don Raúl Antonio Aldana. Muy buenas noches, doctor Guido. Hoy tenemos a un invitado de altos quilates, como decimos nosotros acá en la costa, el doctor Jorge Robledo, que va a tocar muchos temas del orden nacional y también del orden internacional. Hoy es 12 de marzo, estamos en los idos de marzo. Un cordial saludo a don Ubaldo Merlano, al doctor Ubaldo Merlano, allá en la cabaña agropecuaria La Cabaña. Bueno, vamos a entrar en materia inmediatamente, ¿no? Vamos a darle un saludo cordial al doctor Jorge Robledo. Muy buenas noches, doctor Robledo. Guido, es muy grato estar compartiendo con ustedes esta noche. Pues yo tengo grandes afectos en toda la costa Caribe, entonces, bueno, mil gracias por la invitación y muchas gracias, insisto, muchas gracias. Para nosotros es un honor, doctor Robledo. Hoy fue un día bastante agitado, ¿cierto, doctor Robledo? Sí, el país de aburrimiento no nos podemos quejar los colombianos, digo yo, con todas las cosas que nos pasan, pero bueno, ahí las vamos tratando una por una y opinando sobre una cosa y opinando sobre la otra. Hoy hubo muy agitado este día, supremamente agitado. Ese es un tema que vamos a tocar más adelante, pero hay unos temas ya bastante puntuales que nos interesan y que usted tiene mucho conocimiento sobre ellos. Es el de los altos costos de las tarifas de energía en la costa. ¿Qué hacemos, doctor? ¿O pagamos o dejamos de comer? ¿O comemos y dejamos de pagar? Sí, ese es un problema muy grave al que yo le vengo haciendo seguimiento. Ustedes se acordarán desde hace muchos años. Yo no sé cuántos debates hice yo en la Comisión Quinta del Senado, protestando por las altísimas tarifas de la costa. Entonces de pronto se acuerdan, voy a ver si lo busco para que lo publiquemos otra vez, el debate que hice cuando le entregaron todo lo que era Electricaribe a Aire y a Finia, y advertí que venían unas cosas brutales sobre tarifas. Y hoy hay una realidad pues que es muy dolorosa, y es que las tarifas de la electricidad en la costa Caribe en relación con Medellín y Bogotá valen 30% más en números redondos, 30% más. Eso es una barbaridad. En una zona del país donde además el consumo de electricidad por razones de las temperaturas pues es mucho más alto que en las zonas templadas o en las zonas frías, y en una zona del país que ustedes también saben tiene mucho más pobreza que la que se tiene en otras partes de Colombia. Entonces esto es como echarle sal a la herida, ¿sí? Yo estuve muy pendiente de este evento importante que se hizo en Sincelejo en estos días, y lamentablemente el gobierno nacional, que ya lleva 19 meses de posesionado sobre este tema, es carreta y carreta y más carreta, bla, 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 mientras la gente sigue sufriendo lo indecible. Y con un agravante que quiero agregar: la economía de la región se resiente cada vez más. Yo sé ya de desarrollos económicos que se han retirado de la costa, de Barranquilla o de Cartagena o de cualquier ciudad, y se han ido para otras partes de Colombia porque no pueden competir con esas altísimas tarifas de la electricidad. Yo creo que la costa Caribe debe unirse, todos, los costeños y los que somos costeños por cariño y por vocación, unirnos todos en el reclamo al gobierno nacional de que este asunto hay que resolverlo. No más carreta. Y esto no es de energía solar, que no haga demagogia el ministro de Minas. Claro, pongan energía solar si quieren, pero esto es un problema que hay que resolver ya, no dentro de 2 o 3 o 5 años, cuando a algún costeño le pongan energía solar, porque además van a tener que seguir pagando las tarifas que están pagando ahora. Doctor Robledo, yo no sé si usted tiene conocimiento, muchos negocios comerciales han cerrado, no han podido sostenerse. Definitivamente estos altos costos están acarreando un serio problema en la economía de la región. Y para acabar de rematar, todavía el gobierno, con 19 meses de estar al frente del señor Petro,
La CREC la tiene acéfala. La Comisión de Regulación está acéfala. ¿Qué puede hacer la CREC? La resolución pasada no la puede derogar porque no hay quien la derogue, que incide en los aumentos de los costos de energía en la costa Caribe, ¿no? Yo que estuve revisando estas cosas, tomé nota de eso, ¿no? 19 meses y la CREC sigue acéfala. Entonces yo me hago una pregunta. ¿Eso es una viveza del gobierno nacional para no poder hacer nada de lo que hay que hacer? Es una pregunta que uno tiene que hacerse. En política todas las marrullas suelen jugar. Y el hecho cierto es que el problema no se resuelve. Y lo que hizo el ministro de Minas en estos días en Sincelejo fue bochornoso. ¿Cómo así que llegar a hablarles de energía solar frente a un problema de estos? Mire, es que yéndonos, por bien que le vaya al gobierno en eso de la energía solar, le pondrán energía solar al 1% de las edificaciones de la costa y se gastarán 1 año y medio o 2 años, o sea, esa energía solar llegará cuando ya este gobierno esté saliendo. O sea que eso lo están usando como una carnada para engañar a las gentes. Lo menos que uno tiene que pedirle a un gobierno, cualquiera que sea, es franqueza con la gente, es no engañar a la gente, es dar la cara frente a las situaciones, sobre todo una situación como estas que ya llevamos un montón de años hablando de este tema, un montón de años hablando de eso. Yo pienso que usted es muy benévolo con el gobierno cuando dice de que solamente está echando carreta en la parte de la energía. Eso es un mal generalizado. No, como estamos hablando de la energía, pero ahí no nos ponemos de acuerdo. Carreta, este gobierno está lleno de carreta, doctor. No solo de carreta y carrotanque. Y carrotanques también. Y carretas y carrotanques. Pero eso es bueno. Ustedes vieron cómo estuvo de parco el doctor Duque cuando habló de la sacada del tipo ese, el de los carrotanques. Ahí sí se le comieron la lengua a los ratones. La declaración fue como de 10 segundos. Ni lo mencionó con nombre propio. Sí, a duras penas dijo, no, es que no se pueden tener aquí personas que están en dificultades o no sé qué. Ahí sí se le comieron la lengua a los ratones, ¿no? Qué cosa. A ver, digamos esto. Yo creo que ese es otro error garrafal que está cometiendo el presidente Petro, y eso tiene muchas aristas y es un cuento muy largo. Ustedes seguramente me han visto a mí escribir artículos al respecto, hablar de esto, dictar conferencias y todo, pero insistamos en este asunto. Es que el doctor Petro se inventó el cuento, porque eso es un cuento, de que los combustibles fósiles, o sea, el petróleo, el gas, el carbón, que se van a acabar ya aquí a la vuelta de la esquina dentro de 4 o 5 años. Eso es mentira. Y se le ocurrió además estrangular la economía petrolera y gasífera de Colombia. Y claro, cuando está logrando el propósito de que nos quedemos sin gas y sin los combustibles que necesitamos además para exportar, entonces sale con el absurdo de decir que no, es que eso lo vamos a traer de Venezuela. No, esa es una medida desesperada. Hoy se está trayendo mucho gas de Estados Unidos, pero todo esto es por las malas políticas de los gobiernos nacionales, porque en Colombia hay, en nuestro subsuelo y en la costa Caribe, en aguas afuera, hay yacimientos de gas y de petróleo, que es lo que hay que explotar. Entonces aquí tenemos, yo diría que este es de los errores más graves, más graves que está cometiendo Gustavo Petro, haciéndole daño a Ecopetrol, viendo a ver cómo quiebra esa empresa, echando 1000 cuentos. Yo no me opongo a que haya energía solar y energía eólica. Claro, uno debe trabajar con todas las energías, pero lo que está haciendo es el colmo de la irresponsabilidad, de la charlatanería. Les voy a dar este dato. Es el único presidente de país petrolero del mundo que está por estrangular la economía del petróleo y el gas de su país. Claro, pero seguir en eso no están Estados Unidos, ni México, ni Argentina, ni Brasil, ni Venezuela, ni Guyana, ni la China. La China acaba de encontrar un inmenso yacimiento de petróleo y gas costas afuera de la China y están de fiestas.
felices de todo lo que encontraron. Entonces aquí lo que tenemos es un presidente como con una especie de fobia enfermiza al petróleo y al gas para engañar a la gente, engatusarla y hacerle daño al país. Esto es realmente lamentable lo que está pasando en este sentido. Lamentable, porque podemos tener petróleo y gas y carbón y tener también energía solar. Ahora nos anda metiendo la mentira de que es que se va a reemplazar el gas y el petróleo con turismo. Si es otra bobería, pero si es que yo puedo tener petróleo y puedo tener turismo, pues lo tengo. Los mexicanos tienen mucho más petróleo que Colombia y mucho más turistas, y ahí están, y los gringos ni se diga, y Arabia Saudita y todos los países del mundo. Es que es charlatanería pura la de Gustavo Petro en este asunto, haciéndole un daño inmenso a Colombia, inmenso, sobre todo a los pobres de Colombia. Anteriormente estuvimos hablando sobre la carreta, el tipo hecha, ¿no? ¿Qué sucedió con la carreta de los aguacates? Carreta. Aguacate, pura carreta. Hace 4 años echó el cuento de que íbamos a reemplazar el petróleo por aguacate. Por aguacate. ¿Quién puede tener petróleo y aguacate, Raúl? ¿Cuál es el problema? Los mexicanos producen mucho más petróleo que Colombia, mucho más, y son los primeros vendedores de aguacates del mundo. Y a nadie se le ha ocurrido la idiotez de decir que acaben con el petróleo que porque los aguacates. Es que eso es absolutamente absurdo. Eso son cosas como de niño chiquito, ¿sí? Es la irresponsabilidad, la falta de seriedad total. Hay bastante yacimiento de gas y parece que la cuestión como que está un poquito represada últimamente, ¿no? Claro, porque Petro está saboteando eso. Entonces, le parece que el gas colombiano es dañino, pero el gas venezolano sí le parece muy bueno. Es que ese es un disparate total, porque son el mismo gas a la hora de la verdad. Y claro, y los dos producen CO2 y eso es un problema, pero eso hay que resolverlo de una manera sensata, inteligente, como están haciendo los demás países del mundo. En el resto del mundo también hay cambio climático y hay transición energética y eso hay que hacerlo. Pero uno no puede asesinar la gallina de los huevos de oro, porque si no, no tiene recursos con que hacer la transición. Esto es, ustedes saben que yo soy viejo de estar en estas luchas, más de 50 años. Me han tocado no sé cuántos presidentes, a cual más de malos, pero nunca había oído un absurdo, una cosa tan retardataria, tan inoficiosa, tan diseñada para engatusar que esta retórica de Gustavo Petro sobre el petróleo y el gas. Es el colmo de los colmos. Un ejemplo. Sí que es bien sentido eso, porque usted acaba de decir una cosa, Raúl, ustedes tienen allá posibilidad de sacar mucho más gas que el que están sacando, y eso les sirve de mil maneras. Está pasando un caso, doctor Robledo, con el único avión que tiene Satena en servicio entre San Andrés y Providencia. Ya ese avión ha tenido varios episodios técnicos dañinos que pueden ocasionar una tragedia. Es la aerolínea del Estado, es la que mueve el poco turismo que ha quedado entre San Andrés y Providencia y viceversa. Y no han podido solucionar el problema. Y así aspiran a que el turismo es el que va a reemplazar los dólares del petróleo. Es la total inacción, doctor. Es que hablan tanto, echan tantos cuentos que ni gobiernan. Por ejemplo, esa viajadera de Gustavo Petro al exterior. Claro, hay viajes que hay que hacer, yo no me opongo a eso, hay reuniones a las que hay que asistir, pero eso de que cada 15 días coge un avión y se va por allá, ¿a qué? A nada. Aquí nos meten el cuento de que es que se habla mucho de eso, paja, nadie en el exterior por norma le hace caso a presidentes de países como Colombia, eso hay que decirlo con toda franqueza. Se vas a hacer el ridículo por allá. Bueno, y a quemar combustibles fósiles, porque nadie produce más CO2 en Colombia que el avión presidencial, ¿no? Presidencial. Pues sí, porque un avionzote para llevar a un tipo, eso es el cómo. Se podía ir en clase turista y por lo menos gastaría menos plata en esas cosas. Es real, uno no sabe a ratos si reírse o llorar o qué hacer, pues con esto que estamos viendo. Petro tiene como que las cifras de gases invernaderos que puedan contaminar todo Colombia y el mundo es inmensamente grande en Colombia. No, eso es falso. Mire, yo les doy este dato.
Hay un problema de cambio climático, eso es verdad, y hay que atenderlo. Y hay que hacer una transición energética. Acuérdense que yo estuve 20 años en la Comisión Quinta del Senado, que es la de Asuntos Ambientales. O sea, yo sé de este asunto bastante. Pues yo no voy a decir que soy el que más sé en Colombia, pero lo entiendo bastante. Entonces, hay un problema de cambio climático y hay que hacer una transición energética. Pero ojo con esto. Colombia es un país tan subdesarrollado que el aporte de Colombia a los llamados gases de efecto invernadero, que son los del problema, es menos del 1% del total del mundo. Apenas el 0,6%. Sí, un poquito más del 0,5%. Yo suelo decir que este es un país tan atrasado que ni CO2 produce, porque aquí la maquinaria que se utiliza realmente es muy poca. Y ojo con esto. Y buena parte de esos gases de efecto invernadero que se llaman, el 60% lo producen asuntos agrarios, particularmente los gases de la ganadería y la deforestación. O sea, eso no tiene nada que ver con la quema de petróleo, ni de carbón, ni de gas, ni de combustibles fósiles. Nada que ver. El 60% de ese 0,6% no tiene nada que ver ni con el petróleo, ni con el carbón, ni con el gas. Apenas el 0,2%. 0,2%. O sea, menos del 0,5%. Menos es por quema de combustibles fósiles. Luego, si Petro destruyera la economía nacional, borrara del mapa el consumo de combustibles fósiles, regresáramos otra vez a andar a pie o a caballo o en burro, en nada se resolvería el problema del cambio climático, porque ese es un fenómeno mundial. Mundial. Mientras los grandes países desarrollados, Estados Unidos, China, Rusia, los europeos, etcétera, no reduzcan el consumo de combustibles fósiles, no se va a poder empezar a atender ese problema. Entonces, lo que tenemos aquí es un presidente que compra una culpa que no tenemos, cuando lo que nosotros necesitamos es desarrollarnos, así que produzcamos CO2. El principal problema de Colombia y del mundo no es eso que llamamos el cambio climático, que hay que atenderlo y es un problema grave. El principal problema de Colombia es el desempleo, la pobreza, el hambre. Y a eso no lo están atendiendo con seriedad. Sí. Es precisamente, esa es una política errada. No entregar más contratos de exploración de petróleo, de explotación de petróleo. Es un error garrafal, eso no lo está haciendo nadie. Nadie, todos los países. Es que la transición energética no dura menos de 50, 80, 100 años o más. ¿Usted tiene eso proyectado para 50 años más o menos, doctor? Mire, hay 4 materiales que no hay con qué reemplazar en su fabricación el petróleo. Usted no puede hacer acero sin combustibles fósiles. No puede hacer fertilizantes sin combustibles fósiles, sin petróleo e hidrocarburos. No puede hacer plásticos sin hidrocarburos. No se puede, no hay tecnología para hacerlo. Bueno, serían unos costos tales que sería imposible de hacer. Entonces esto está lleno de demagogia, de charlatanerías, de gente que echa cuentos o porque son muy vivos o porque son ignorantes. Hay que hacer una transición, pero hay que hacerla bien hecha, inteligente, a partir de las realidades. Lo demás son cuentos. Lo demás son, sin duda alguna, cuentos. No se pueden fabricar. Cemento tampoco se puede fabricar sin combustibles fósiles. No se puede. Ahora, imagínense cómo es un mundo sin fertilizantes, un mundo sin cemento, un mundo sin acero, un mundo sin plástico. Eso no puede funcionar. Es imposible. Es que estas cosas hay que estudiarlas en serio. Esas políticas van a acabar con el empleo, con la economía del país. Pero claro, nos hacen un daño inmenso. Pueden quebrar Ecopetrol, y yo les digo esta cosa, si Petro logra quebrar Ecopetrol es, ojo a esto, la empresa más grande de Colombia, pero de lejos, lejos. La empresa industrial más grande de Colombia. Sin el carbón también entrarías en bancarrota. Entre las exportaciones de carbón y de petróleo está la mitad de las exportaciones de Colombia. El aporte de estos productos a la economía del Estado es inmensa.
mucha de la educación, de la salud del Estado, etcétera, de las vías se paga con esos productos. Claro, parte de la viveza de Petro es cuál, es que él sabe que si él destruye Ecopetrol y la economía petrolera y gasífera, no le va a tocar a este gobierno, sino a los otros, a los que vienen, porque él sabe que hoy por hoy las reservas todavía alcanzan para estos próximos años. El lío le viene al gobierno que sigue, pero hay que ser muy responsable como presidente, tomar medidas que no le hacen estrictamente daño a su propio gobierno, sino que el daño más grave se lo hacen a los gobiernos que siguen. Eso es monstruoso que las cosas sucedan de esta manera. A fondo de dejar perder la sede de los Juegos en Barranquilla fue ese ego del presidente de decir que él no era quien iba a inaugurar los Juegos. Eso fue lo que la primera ministra de Deporte puso unos trinos donde dijo exactamente eso, Guido. Dijo, es que está escrito, yo lo publiqué incluso. Entonces ella dice, no, pero es que nosotros, ¿por qué nos vamos a poner a hacer unos juegos? Eso es un invento del gobierno anterior. Y se van a realizar es en el que sigue y a nosotros nos toca poner la plata. Así no se puede gobernar un país. O sea, si yo solo hago lo que me dé votos, politiquería en mi propio gobierno y no soy capaz de hacer proyectos a mediano y a largo plazo, ¿cierto? Si no puedo respetar los compromisos internacionales adquiridos, si no le respeto a Barranquilla y a la costa Caribe esos juegos, pues entonces yo digo, bueno, pero ¿qué clase de presidente es este? ¿Qué clase de gobierno es el que tenemos? Con las 4G. También, claro. Van a quedar como elefantes blancos. Y la costa también, en la costa también. Carretera de Barranquilla-Cartagena. Y me da la impresión que son unas irresponsabilidades inmensas. La carretera de aquí se está deteriorando mucho, doctor. La doble calzada de aquí a Montería. No sé qué sucede. Claro, sí. Seguramente porque... Gobierno, doctor, palabra que sí. Es el desgobierno. Total desgobierno. Es un lío grave, eso es verdad. Yo lo voté por Gustavo Petro. No, yo eso lo sé. Pues, no porque hubiéramos sido amigos, sino porque le he seguido la pista toda la vida. Usted lo conoce muy bien. Sí, porque yo soy estudioso, yo no hablo sin saber de qué estoy hablando. Y a cada presidente lo analizo y a cada persona lo analizo. Pero tengo que confesarles esto, resultó bastante peor de lo que yo pensaba. Y yo era se equivocó con lo que podía pasar. Se equivocó. Y con esto, faltan 2,5 años de este gobierno que son los años más duros. Duros. ¿No le da la impresión de que se quiere quedar? Es así en todos los gobiernos. ¿No le da la impresión de que se quiere quedar atornillado en la presidencia? Él puede que tenga ese sueño, pero yo no creo que tenga posibilidad de hacerlo, porque tendría que cambiar la Constitución y la ley. Y la ley, y no tiene con qué aprobarlo. Si mire, hoy se le hundió la reforma a la salud. Entonces, si no tiene votos para aprobar la reforma de la salud, pues yo menos creo yo que tenga votos para cambiar la Constitución Nacional, que eso es dificilísimo. Imagínense lo que sucede en Colombia si él dice que va a cambiar la Constitución para reelegirse. Yo creo que no le queda ni un amigo. Tal vez le queda la señora, ¿cierto? O es probable que ni la señora, ¿cierto? Entonces realmente no sería demasiado loco que se metiera por ese camino, ¿no? Ojalá ni se le ocurra, porque lo único que serían más problemas para Colombia, pero espero que tenga la sensatez para no meterse en ese berenjenal, camino, como decimos nosotros. En una siembra de berenjenas. Un berenjenal, sí. Un berenjenal, sí. Hace rato no oía esa palabra, un berenjenal, si no la oía de mí. Sí, no, eso sería, no solo ahora. Uno con Petro, pues, tiene que estar también pendiente, hay que dormir con un ojo abierto. Hay que dormir con un ojo abierto. Es que uno no sabe si le da un arrebato y se mete ese chicharrón de eso. Dicen que las personas que más conocen a Petro, o conocía pues, porque ya lamentablemente falleció, era el doctor Carlos Gaviria y usted. Sí, nos tocó padecerlo. A Carlos Gaviria particularmente lo maltrató muy mal Gustavo Petro, muy mal.
Fue una cosa terrible la que nos tocó padecer en esos días. Ese prohombre que era Carlos Gaviria. O sea, miren, Colombia no tuvo a Carlos Gaviria de presidente en el 2010. ¿Saben por qué? Porque Petro le saboteó la candidatura a Carlos Gaviria. Eso es historia patria. Eso yo lo tengo escrito. Y no solo le saboteó la candidatura a Carlos Gaviria, sino que sacó menos de la mitad de los votos a la presidencia que había sacado Carlos Gaviria. Menos de la mitad. O sea, se le desaparecieron más de 10 millones de votos. Perdón, más del 10% de la votación, ¿cierto? ¿Sí? Se cayó, pero muchísimo. Y después de eso, y esa fue, digamos, la razón por la que yo tuve el primer rompimiento con él, entonces cuando gana Santos, quiso obligar al Polo a que respaldáramos a Santos, que venía de ser el ministro de Defensa de Álvaro Uribe. Los jóvenes no saben de esto, pero eso es historia patria. Entonces cuando el Polo le dijimos, no, señor, ni se le ocurra, digo, no, es que además me tienen que nombrar presidente del Polo para irme con Santos, que venía, repito, de ser ministro de Uribe. Y cuando perdió la votación en el comité ejecutivo, entonces rompió con el Polo. Y salió a echar el cuento de que él se había salido del Polo, que por los morenos. Si alguien le ayudó a Petro, fueron los morenos. Ellos fueron muy, muy cercanos entre ellos. Petro tuvo una cuota grande, burocrática, en la alcaldía de Samuel Moreno. Es que es un personaje muy complicado, definitivamente. Sí, después los denunció, pero ya después de haber sido muy amigo de ellos. Sí. Y utilizó esa denuncia como un pretexto para decir que se había salido por eso del Polo. No es cierto, se salió porque el Polo no se quiso volver santista. Y por ese camino uribista, porque es que Santos era el de Uribe. Santos peleó con Uribe, pero mucho tiempo después de haber ganado. Santos no hubiera sido presidente sin los votos de Uribe. Eso es historia patria. Bule, que le mando un cordial saludo, que en materia de seguridad este gobierno, pues el ministro de Defensa ha sido un desastre también. Ahora, ¿qué hay que decir? Que todos los gobiernos... Yo voy a decir una cosa que sé que alguna gente no puede estar de acuerdo, pero lo quiero decir. O sea, este gobierno lo está haciendo muy mal, pero los anteriores también lo hicieron muy mal. O sea, nada de la verdad hay que decir que Petro gana porque los gobiernos anteriores fueron muy malos, o si no, ¿por qué ganó? O sea, la gente votó desesperada por algún cambio porque no querían que las cosas siguieran igual. Esa es una realidad que hay que señalar. Ahora, él lo está haciendo también muy mal, eso también es verdad, pero hay que coger todas las verdades y meterlas en el mismo canasto, porque si no se nos confunden las cosas, ¿cierto? Ahora, aquí tenemos el riesgo de que entonces el próximo presidente no sea el continuismo de este, sino el regreso al pasado. Entonces salimos de Guatemala para Guatepeor, o de Guatepeor para Guatepeor, ¿cierto? También puede ser de esa manera. Doctor Robledo, ¿cómo ve usted la situación económica del país? Crecimiento, la tasa de crecimiento. ¿Usted cree que en este trimestre vamos a crecer o vamos a decrecer? Yo creo que pues, los que analizan esas cifras están hablando de crecimientos del orden del 0,5%, o sea, menos la mitad del 1%. Eso es malísimo. Malísimo. O sea, la situación es muy mala y Petro no está haciendo nada por cambiar el orden económico en ese sentido. Porque la mayor urgencia de Colombia es crear más riqueza. Nosotros tenemos un capitalismo enclenque, subdesarrollado, que crea apenas $6.500 de riqueza por habitante al año. Los países desarrollados crean 50.000, 60.000, 80.000. La base de todas nuestras tragedias es que tenemos un capitalismo que crea muy poca riqueza. Y si ustedes miran lo que Petro está haciendo, nada es para crear riqueza. Si ustedes miran las 3 reformas principales que está proponiendo, bueno, ya hoy se le hundió la de la salud, pero eso no es para crear riqueza, eso es para hablar de cómo distribuir una riqueza que hoy se gasta en salud. ¿Sí? No lo está planteando bien, pero no crea riqueza, es lo que quiero enfatizar en este momento. La propuesta de pensiones, que es para golpear los derechos pensionales de los colombianos, tampoco es para crear más riqueza, porque la pensión ya es una riqueza que se ha creado y que está ahí. Y la otra norma que está planteando, que es una reforma laboral muy dirigida contra los pequeños y los medianos empresarios, tampoco apunta a crear riqueza, por el contrario, puede hacer más difícil la manera de crear riqueza. Y ese es el principal problema del país, es que el país crea muy poca riqueza.
y él además estrangula la economía petrolera y carbonera, que es donde creamos la mayor cantidad de riqueza individualmente tomada. Entonces el país no tiene cómo salir adelante ni tiene cómo resolver los problemas. Ahora, él repartiendo plata lo va a hacer muy bien, pues o muy bien, va a repartir mucha, más que decir que bien. Y claro, con eso va a ser clientelismo y politiquería, ¿cierto? Que es lo que, pues, lo que quiere hacer, ¿cierto? Claro, si usted sale con un montón de plata entre el bolsillo, que es pagada por los impuestos de los colombianos, recordemos que a los pobres les subió los impuestos en la reforma tributaria. A Ecopetrol también se la subió, o sea, golpeando. Y si él coge esa plata de esos impuestos y la gasta por ahí en asistencialismo o en clientelismo, pues sí, consigue unos amigos. Pues porque la gente es agradecida. Entonces, si a una señora le da 200.000 pesos en el mes, pues sí, se consigue unos votos, pero así no se saca un país adelante. A un país se saca adelante si se distribuye mejor la riqueza, pero si se crea más riqueza. Eso ya lo tienen inventado los países desarrollados. Esto son cosas del ABC de la economía, del mundo y de Colombia. Para que los televidentes más o menos puedan digerir qué es el asistencialismo, ¿usted sería tan amable de explicárselo, doctor? Sí, el asistencialismo es darles a las gentes que tienen necesidad de regalarles cosas. Y eso no es que sea en sí mismo un crimen, ¿no? Entonces, no sé, que a una anciana entonces le dan 200.000 pesos pues para que no se muera de hambre o para que se muera de hambre un poquito menos. Bueno, hacer, digamos, coger recursos públicos y de alguna manera hacérselos llegar a la gente, darle un empleo a otro. Bueno, eso no es un crimen hacerlo. Lo que pasa es que si usted solo hace eso, sí está equivocado. ¿Sí? Porque si usted no crea más riqueza, es más, el asistencialismo es tan chiquito, es tan poquito lo que le dan a la gente, que tiene la explicación es que se crea tan poca riqueza que lo que hay para hacer asistencialismo es muy poquito. Ahora, ese asistencialismo va pegado con el clientelismo, que esto es muy indignante. Es que si a doña Pepita, la señora, imaginémonos la señora, no vota por un amigo de Petro, entonces tampoco le dan la plata. Eso es inaceptable. Eso es el colmo. O sea, coger los recursos públicos para obligar a la gente a respaldar a un determinado gobierno, eso es inaceptable, eso es clientelismo, eso es indebido, eso es un abuso del poder. Porque además es la misma plata que pagamos los colombianos en impuestos la que a la gente le dan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay muchos colombianos no saben que a una parte muy grande de las papitas fritas, de todas esas cosas que es la comida de los sectores populares, juguitos, cosas de ese corte, le metieron una montaña de impuestos. Entonces después al pobre que le sacan los impuestos, entonces le dan unos pesos. Los impuestos a la gasolina, por ejemplo, eso los termina pagando la gente. Y con esa misma plata es que entonces a algún pobre de pronto le regalan algo. Repito, no me opongo a que haya eso, pero eso no puede ser la única política económica de un país. Los viejitos reciben la bonificación, la dádiva que les da el gobierno, pero los hijos están, apenas le entregan el dinero al viejito, enseguida reúnen la plática y es para comprar el celular nuevo, para tomar la cervecita, para tomar trago y tal, porque eso no tiene manera de controlarse. Claro, ese asistencialismo puede terminar llevando a conductas como esa que usted describe, que eso es inaceptable, ¿no? Es decir, porque si los pocos pesos que se le da a un anciano, alguien después se los quita para gastárselos en cosas que no debían ser, pues peor todavía, y eso también pasa. Ahora, eso no es cosa nueva de Petro, eso lo vienen haciendo los gobiernos anteriores. Acuérdense en Familias en Acción, que viejitos no sé qué, que si sé más, eso lo vienen haciendo desde antes, así se hace política en Colombia desde hace muchos años. El capital, sí, no, o sea, un capitalismo enclenque. Hay que hacer distribución de la riqueza mejor, pero hay que crecer la riqueza. En la costa eso sí que es bien notorio. Entonces miren ustedes, les pongo un ejemplo. Ustedes saben todo lo que yo me opuse a esto que les voy a decir. Colombia importaba 500.000 toneladas de productos agrícolas en 1990. Hoy estamos importando al año 16 millones de toneladas. Y aquí nos meten el cuento de que es mejor importar que producir. Pues no, de ninguna manera, porque es que cuando usted produce,
Usted crea riqueza, crea empleo, crea desarrollo, ¿cierto? Las fincas crecen, etcétera, ¿cierto? Y esa política no la va a cambiar Petro. Entonces Petro anda diciendo que les va a dar unas tierras a unos campesinos y yo no me opongo que les den unas tierras a unos campesinos. Pero si Colombia sigue importando lo que podría producir, esos campesinos van a terminar perdiendo la tierra como la están perdiendo muchos hoy. Por ejemplo, la quiebra de lecheros que se viene, les digo a la gente de la costa, donde yo sé que hay muchos negocios de leche, se viene una quiebra inmensa de ganaderos de la leche porque se viene libre importación de leche gringa y europea a Colombia. Ya hoy están golpeados, ahí están las noticias, yo hice un video sobre eso. Están golpeadísimos los ganaderos de la leche. ¿Por qué? Porque los costos de producción son muy altos frente a los ingresos, pero eso se va a empeorar porque la política de los gringos y de los europeos es acabar con la producción de leche y de lácteos en Colombia. Y de eso Petro sí no habla. Podemos competir. No dice una sola palabra, el que es tan hablantinoso, tan conversador. Nosotros no podemos competir, las ventajas comparativas sobre muchos productos son exiguas en comparación a otros países. No, claro. Además porque allá eso es a punta de subsidios. Mire, yo les doy este dato de subsidios. Colombia, subsidios, 5.000 millones de dólares al año. Estados Unidos, 50.000 millones de dólares. La Unión Europea, 100.000 millones de dólares al agro, subsidios. Los chinos, 180.000 millones de dólares. Y aquí nos dicen que compitamos, eso es el colmo. No, es que lo que hay que hacer es establecer barreras de protección y decir, no, aquí no me entran con eso. ¿Por qué? Porque la vamos a producir en Colombia. Así de simple. No. Claro, así es. Aranceles. De otra manera no funciona, porque Colombia no tiene tesorería para pagar los mismos subsidios que pagan ellos. Una forma se diría subir los aranceles de importación. Claro, eso está inventado. Para proteger. Fórmulas de prohibida importación y todo eso, eso está inventado. Así se desarrolló el mundo. Entonces esos TLC están mal negociados. Claro, súper mal negociados. ¿Por qué no? Más, Petro en su programa de gobierno dijo que los iba a cambiar y ya dijo que ya no los cambia. O sea, el viejo cuento de la politiquería, ¿no? Prometer para conseguir y una vez conseguido, olvidar lo prometido. Sí. Pero eso es haciéndole daño a la gente del campo, que estamos en este momento hablando de los asuntos rurales, que en la costa son tan importantes. Recordémonos el algodón, ¿había o no había algodón en la costa Caribe? Ah, bueno. RTE y el Cesar. Claro. Bueno, el Cesar, bueno, lo han dicho. Y los acabaron, lo acabaron. El arroz está amenazado de muerte también. El arroz aquí es importado. Claro, cada vez entra más importado porque los gringos y los europeos tienen plata para su... Aquí hay dos arroceras que ya no compran cosechas de por aquí, y sobre todo con la situación de la mojana, que es la mayor despensa, ¿no? Usted sabe, claro, doctor porque cada año entra más arroz importado. Y a partir del 2030 va a haber libre ingreso de importación a Colombia, o sea, van a borrar. Lo he dicho, al arroz le va a pasar lo que le pasó al algodón. ¿Usted avisora una crisis aguda en el sector lechero? Sí. Ahora, se demora todavía un poquito, porque el libre ingreso va a empezar por ahí en el 2026-2027, pero ya hoy están golpeados. Cada año se importa más leche, más lactosueros, que es un crimen porque eso es un fraude, y más productos lácteos, quesos y mantequillas, ese tipo de cosas. 2026-27. 26-27. Y cuota abierta. Porque cuota abierta. Hoy todavía hay un arancel y hay una cuota, o sea, no pueden pasarse de la cuota sin subir, sin tener que pagar más arancel. Pero va a haber libre ingreso a partir de estas fechas. ¿Se acaba la ganadería lechera aquí? Sí, se acaba. Sí, porque así definitivamente... Yo creo que se quiebran, no sé, unas 300.000 familias. Sí, definitivamente. Si eso es así, se quiebra, porque es que así es, tiene una situación difícil actualmente. Sí. Ahora con lo que usted acaba de decir, con esa... Y aquí se hacen los locos. ¿Sí? Entonces el gobierno que se comprometió a renegociar el TLC ya dice que ya no lo renegocia. Porque se le someten a Estados Unidos y a Europa. Esa es parte de la tragedia nacional de Colombia.
Entonces, el mundo que nos han montado la globalización neoliberal es un mundo de países perdedores y de países ganadores. Y a nosotros nos apuntaron el de los perdedores. Y los gobiernos de Colombia, este y los anteriores, no hacen lo que deberían hacer. Y lo que deberían hacer es muy sencillo, es pararse y decir, bueno, nos da pena, señores, pero nosotros vamos a defender nuestra industria, como hacen en nuestro agro, como hacen en Estados Unidos y en Europa. Usted no puede llegar a Estados Unidos a acabarles con la economía y se quedan mirando, ¿no? Eso no pasa así ni en Europa, ni en ningún país desarrollado del mundo. ¿Y cuál es su concepto sobre el manejo de las relaciones internacionales del gobierno? Muy malo, muy malo, diría yo. Por esto de los TLCs que acabo de hacer, y acabo de decir. Por ejemplo, ¿cómo así que va a estar de acuerdo con que pongan un radar de guerra de Estados Unidos en Gorgona? Pero es que eso es el colmo. ¿Cómo así que siguió con Colombia metida en la OTAN, que es un instrumento para guerras internacionales de países que no somos nosotros? La OTAN es una cosa que diseñaron para guerras en Europa. ¿Qué tienen que hacer colombianos en eso? Y así uno sigue mirando las cosas y es un grado de sometimiento a los designios de las grandes potencias económicas y militares. Yo no digo que nosotros no debamos tener relaciones con todos los países del mundo, pero nosotros somos nosotros. Y tenemos que preocuparnos es por nuestra suerte. Pero un país convertido en un país peón de otros países, pues no tiene futuro. Eso es así de simple. Y en eso está Petro. Como estuvieron los gobiernos anteriores, también hay que decirlo. También hay que decirlo, estos no son problemas que empezaron ayer, pero que él sí tendría la obligación de modificar. Entonces, en arrumacos con Biden todo el día. No, eso así no funcionan los países. Esto es un problema de la dignidad nacional. Sí, tenemos buenas relaciones, respetuosas, pero los negocios son los negocios. Y uno no se puede meter en negocios de pierde-pierde. Tienen que ser de gana-gana, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Ganan ellos y ganamos nosotros, pero no uno de idiota útil del negocio de los poderosos. Así no sale adelante ningún país. ¿Qué propondría? No, hay que renegociarlos, eso no sirve. Es decir, aumentar los aranceles. No, es que eso es un asunto que es muy complejo, eso son como 27 capítulos, los aranceles es apenas un pedacito, eso tiene otro montón de cosas que hay que renegociar, hay que hacer un cambio de fondo. Para ser más justo, porque ¿no? Eso no funciona, es que eso, mire, el inicio de los TLCs es la apertura, acuérdese cómo nos fue de mal en la apertura con Gaviria. Después nos meten en los TLCs y nos va todavía peor, entonces eso no sirve. Eso le sirve a las grandes potencias, le sirve a Europa, le sirve a Estados Unidos, le sirve a Corea, pero a nosotros no nos sirve, eso está diseñado contra nosotros. Es que el libre comercio, ¿qué es lo que quiere decir? Que nos estrellan de igual a igual Colombia y Estados Unidos. ¿Y sabe cuánta riqueza produce Estados Unidos más que Colombia? 70 veces más. Entonces imagínese un hijo suyo, un sobrino de cualquiera de ustedes, un muchacho inteligente, luchador, y que es boxeador, peso pluma, y lo meten en un rincón y el otro es 70 veces más grande. No. Sí, pero no, peor que peso pesado. 70 veces más grande. ¿Sí? ¿Quién va a poder competir? Y entonces el entrenador, que son estos presidentes, se paran al lado del boxeador nuestro que lo tiene matoneado el grandulón y entonces le dicen, no, es que usted no entrenó bien, claro, colombiano tenía que ser, ¿cierto? Es que aquí son unos vagos y no les gusta trabajar, los extranjeros sí son unos berracos. Así no se puede construir un país. No poder. Si uno no quiere a su propia gente, no quiere a sus productores, no quiere el progreso nacional, si no se siente orgulloso de ser colombiano, si usted no utiliza el Estado para defender a nuestra gente, ¿qué futuro vamos a tener? Pues ahora resultó, con esto de la apertura del libre comercio, que Bolívar y Santander fueron unos imbéciles porque lograron la independencia de España y la soberanía. No fueron ningunos imbéciles. Los que están muy equivocados son los que están volviendo a estos países casi que como colonias, como hace 200 años. Eso es muy cierto. Doctor, entonces definitivamente los TLCs hay que renegociarlo porque es que esta es una situación bastante difícil. Y la costa Yo no está... veo solución distinta. No la veo, ¿por qué? Porque las cifras ahí están. O sea, nos meten en el mismo ring y el boxeador del frente es 70 veces más grande que Colombia. ¿Cómo vamos a ganar en el ring? Eso es imposible.
Los europeos son como 60 veces más grandes que nosotros. Pero si usted llegara a la presidencia de la República y viniera a Estados Unidos con su política de imposición, ¿usted qué haría? Usted tiene que ser así. Sentarse a hablar con ellos y decirles, nosotros somos un país soberano y pongámonos de acuerdo en nuestras cosas o nosotros tomamos nuestras medidas. Mire, yo les cuento esto que es muy desconocido. Los TLCs tienen una cláusula en el capítulo 23 que dice que cualquiera de los dos países puede enviarle, el presidente de un país le envía una carta al presidente del otro país, le dice, ¿sabe qué? Denuncio este tratado y en 6 meses el tratado desaparece. Esa es una cláusula que existe. Hay que y ser que ellos no la podrían aplicar a nosotros si quisieran. hay que Entonces, hay que sentarse cordialmente con ellos y hacerles ver que, bueno, pues que no nos sirve ese negocio, como son los negocios. O sea, si nosotros tres hacemos una compañía, un negocio, ¿cierto? Y resulta que a alguien le empieza a ir bien mal, pues ese alguien tiene derecho a decir, hombre, ¿sabe que a mí este negocio no me sirve? Hagamos otro negocio. Pero quedarse uno como un idiota ahí hasta arruinarse, hasta perderlo todo, pues ¿qué sentido tiene? No se trata de que no podamos tener negocios con ellos, claro que podemos tener, pero negocios en los que ellos ganen y nosotros ganemos. Pero es que los que mandan en Colombia, en los negocios en los que están, no son los que están amenazados con eso. O sea, ¿ustedes creen que China y Corea y Japón van donde van porque firmaron tratados de esos? No. No, hombre, obvio que no. China está donde está, ¿por qué? Porque también dijeron un día, nosotros vamos a desarrollar nuestro país. Y hoy cuando se sientan a hacer negocios, se sientan entre iguales. Entonces, si el negocio es bueno para dos partes, se hace, si no, no se hace. Es que son cosas elementales. Claro, elemental. muy elemental. Bueno, doctor, miren, estábamos viendo nosotros en la cuestión de las tarifas. Usted dice que tienen que buscarse soluciones inmediatas. La herramienta sería el artículo 126 de la ley 142, que es lo que están proponiendo por ahí, lo pusieron en la cumbre. ¿Usted cree que esa podría ser una herramienta para una solución inmediata? No tengo precisión sobre ese artículo, pero mire, yo les doy ese dato que es interesante. No hay problema que se pueda resolver si no hay una decisión política de resolverlo. ¿Eso qué quiere decir? Que nada se puede resolver si yo o el encargado de resolverlo no lo quiere resolver. Porque si yo quiero resolver una cosa, pues si hay que cambiar las leyes, se cambian. Si hay que aplicar un artículo, se aplica. Si una cosa o la otra, el problema que tenemos es cuál. Estas medidas contra la gente de la costa con aire y afinia vienen desde el gobierno anterior. Esta cosa de las tarifas, de cobrarle a ustedes la energía que se pierde, todo ese paquete, ¿cierto? Está en el plan de desarrollo de Iván Duque. Sí. Empezó ahí eso, yo lo dije en su momento, dije, oigan, ustedes miren lo que están haciendo. Bueno, entonces eso no tiene sino una solución, que este gobierno tenga la voluntad política de cambiar eso. Por ejemplo, Petro cuando hizo el plan de desarrollo, pudo haber cambiado ese artículo del gobierno de Duque, y lo que hizo fue que lo dejó ahí. Entonces no quieren arreglar eso, ese es el problema. No tienen voluntad política, les importa un pepino la suerte de los costeños. Para irles a pedir los votos, ahí sí estaban todos. Empezando por el doctor Petro, que hasta se inventó que era costeño para ir a conseguir los votos allá. Él de Ciénega de Oro no es. Hay una prueba reina. Eso está aprobado hasta la sociedad. Sí, paquireño. No importa de dónde sea, ¿cierto? Al final. Pero si es verdad que quieren los costeños, resuélvales el problema. Pero no puede ser que es muy bueno para que voten por él y después se esconde. Y lleva 19 meses mamándoles gallo, metiéndoles cuentos. Ni siquiera tiene el valor civil de decirles, porque también se los podría decir, señores costeños, en este gobierno ese problema no se va a resolver. Y trabajen más duro para que paguen lo que tengan que pagar. Y apaguen el ventilador y apaguen la nevera si es que quieren que les rebajen las tarifas. Eso sería lo honrado decirles en la cara. Y no salir que tal con el cuento que sale que descaro el ministro de Minas. No, es que esto lo vamos a resolver con economía solar, con energía solar. Voy a decir una cosa muy dura.
y no suelo usar esta lenguaje, pero lo voy a decir, ese ministro les mintió a los colombianos con lo que dijo en Sincelejo. Eso es mentira. Ese problema no se resuelve con energía solar y no me opongo a que haya energía solar. ¿Sabe cuándo lo soluciona el ministro? Cuando San Juan agache el dedo. No, cuando Petro quiera. Es que esa es la voluntad política. Cuando Petro lo llama y le dice, me resuelve este problema y me saca la plata de donde la tenga que sacar. Y vamos a resolver este problema. O sea, cuando haya voluntad política. Eso se llama voluntad política. Doctor Robledo, José Flores dice que si las importaciones no pueden beneficiar a la gente pobre porque compra más barato los productos. Sí, pero eso es cierto. O sea, usted pues importa cosas más baratas. Pero cuando usted se está muriendo de hambre, ¿qué es lo que es barato? Y no hay empleo, no genera empleo, no genera industria. Es que hay que ponerle orden a las cosas. Entonces yo podría decir, no, pues como yo he tenido empleo toda la vida, yo no sé lo que es estar desempleado ni 8 días. Entonces yo podría inventarme una teoría de que porque a mí me va bien, a los demás les va bien. No, las cosas tienen que tener su orden. Ahora, claro, hay que hacer esfuerzos por comprar cosas baratas, pero no a costa de destruir su país. Porque ¿qué es barato para el que no tiene empleo? 3.500. ¿Qué es barato para el campesino al que le quitaron la tierra y la perdió porque no fue capaz de competir con las importaciones? ¿Qué va a ser barato para los campesinos de la leche cuando les quiten las vacas? ¿Qué es barato? Sí. No es así. Usted va a Estados Unidos y una Coca-Cola es más cara que aquí. Pero los gringos tienen empleo. Hay mayor poder adquisitivo, ¿no? Claro. Eso es lo que hay que buscar. Eso es relativo. Sí. O sea, esto ya está inventado. Yo aquí no estoy inventando la bicicleta. Yo lo que hago es transmitir conocimientos que son universales. Bueno. ¿Qué es lo que han hecho todos los países del mundo que han logrado desarrollarse? Han protegido sus economías. Una cosita, hay 3.000. La siguen protegiendo. Ya les di los datos de los subsidios. Sí. Si es tan bueno el libre comercio, ¿por qué meten esos subsidios que meten? Europa, 100.000 millones de dólares. Los gringos, 50.000 millones de dólares. Los chinos, 180.000 millones de dólares. ¿Y qué? ¿Los bobos son ellos? No. Los bobos no son ellos. ¿Sí? Bueno, mire, le voy a dar un datico. Tenemos 3.005 visualizaciones, ¿oye, doctor? Muchas gracias. Un saludo. Bueno, mire, y Lucy Bula otra vez interviene y pregunta que si, ¿qué cambio ha visto usted en este gobierno? Pues hay un cambio que sí hemos visto todo, que son los pasajeros en los carros oficiales. Ahí ha habido un cambio enorme, como en todos los gobiernos. Pues un presidente más hablantinoso y no se queda callado y todo el día dice cosas, ese también podría ser un cambio, pero cambios que yo diga que de verdad han mejorado las cosas. Ojalá pudiera decirlo, me alegraría, porque yo lo que quiero es que a Colombia le vaya bien. O sea, yo no quiero que a este gobierno o a los gobiernos anteriores les vaya mal, yo no soy así de mezquino. No, o sea, yo quisiera que a la gente le vaya bien y entonces que a los gobiernos les vaya bien. Pero eso es lo que no sucede, entonces me toca estar en la oposición. No crean que es fácil estar en la oposición, para mí hubiera sido súper cómodo irme para ese gobierno o para cualquiera, me han abierto las puertas de todos los gobiernos. Pero prefiero estar solo en la posición en la que estoy y con la frente en alto y con mi conciencia tranquila. Nadie puede acusarme de nada. No le he vendido la conciencia a nadie. Entonces yo realmente, ahora es seguro que también hay cosas que se hacen, no quiero exagerar, o sea, claro, de pronto hacen un pedazo de una carretera u otras cosas, eso sucede en todos los gobiernos, pero es que ese no es el problema. Sí. Es evidente que sí ha habido cambio, pero en reversa. Sí, también es verdad. Las cosas, yo les digo una cosa, esto sí, el país es muy parecido a cómo se gobernó el gobierno anterior y el anterior y el anterior. Por ejemplo, toda la política industrial y agraria es la misma. Y esa es la base de todo el progreso y de todo el desarrollo. Es lo mismo. Sí. Y el problema a mí no me alegra, por ejemplo, que el problema de la violencia siga tan grave como está, como me va a alegrar. Pero bueno, lo cierto es que así está. O sea, eso tampoco le ha funcionado al gobierno. No es que a mí me alegre, ojalá logren desarmar a todos quienes están en la ilegalidad. Esa es una violencia estéril que no le ha dejado nada bueno a Colombia.
Yo llevo 50 años en esta lucha, más de 50, llevo 50 años oponiéndome al secuestro y a la extorsión y al asesinato. Eso no resuelve nada. El monopolio de las armas lo debe tener el Estado. Pero bueno, ahí está el lío que tenemos. 60 años ya con ese lío. Ojalá este gobierno logre resolverlo, pero tampoco lo veo claro. Y el ejército, las Fuerzas Armadas, pues, y la policía amarrado. Sí, por lo menos. Sí, o sea, sin hacerlo, sin resolver el problema, digámoslo así. Sí, sin resolver el problema. Ahora el tiempo va pasando y se va agotando y bueno. Sí. Discoyo Erazo dice que aquí puede uno dejar la casa sola durante un mes o 2 meses y el recibo le viene, sube de la energía. Claro. Está sin consumir. Así está muy supuestamente. Abuso. Hombre, pero es que no hay mayor abuso en la costa. Entonces, hay un montón de energía que se pierde porque las redes están malas o porque alguien pone conexiones. ¿Cómo? Sí, pero sobre esta cosa. Entonces, hay mucha energía que se pierde porque están malas las redes, están viejas o no falta el que hace fraude. Exacto, y el fraude que hace alguno y eso también pasa. Pero eso no es culpa de ustedes, de la gente de la costa. Eso es culpa de la empresa que no controla su empresa. O sea, si el cable está malo y la energía se pierde, ¿la culpa es de quién? ¿De ustedes o del dueño del cable? Si hay conexiones piratas y eso no lo corrige la empresa que tiene el deber de corregirlo y de impedir que esas conexiones piratas se den. Entonces la solución cómoda es subirles a ustedes el precio de la energía. Eso es un abuso. O sea, no manejan su empresa bien. Eso es como que usted llegue a un restaurante y al servirle a usted el almuerzo se cae el plato y se rompe el plato de frijoles y entonces a uno le cobran el plato que se rompió. ¿Qué tiene que ver el pasajero con que se les cayó un plato en la cocina? Nada. Pero esto es tan abusivo, tan arbitrario lo que aquí sucede, que ponen a la gente de la costa a pagar la energía que no han consumido. Eso en parte explica por qué es tan cara esta vaina. O porque les dan unas utilidades exageradas. Esa es otra, hay utilidades exageradas. Eso fue un torcido descomunal. Pagaron una suma así de chiquita por la empresa. Y es como si hubieran pagado esto y le dan utilidades al paquete grandote. Eso es un abuso. ¿Cuánto fue la diferencia? ¿Usted recuerda, doctor? ¿Cómo? De la compra. Compraron así por un precio ínfimo. Sí, claro. A Electricaribe. En ese momento la cifra, pero fue una suma muy pequeña la que pagaron. Sí. Y después llegó la CREC y les reconoce utilidades. A ver si yo recuerdo. Me puedo equivocar, pero puede ser así. Pagaron como 800 mil millones de pesos por la empresa y les paga como si hubieran pagado 2.4 billones. Y las utilidades se las calculan sobre los 2.4 billones. Es probable que estén dando las cifras que no son, pero yo las he mandado muchas veces por escrito, ustedes las pueden encontrar. Pero es como así la cosa. Eso es el colmo. Sí, pero eso, ¿qué tal? Eso fue un regalo que les hicieron. No, pero claro. Se llama corrupción aquí en Cafarnaúm. Es que lo que pasa es que nosotros nos están cobrando las pérdidas no técnicas, es decir, las que se roban algunos usuarios y también no las cobran. No las cobran. Además, esto otro que les digo, o sea, las utilidades, es que eso es como, es que es increíble, ¿no? Entonces que a usted le cuesta, digamos, producir un carro, no sé, 20 millones. Y entonces el comprador le da 10% de utilidad, pero no sobre 20 millones, sino sobre 50. No. Pues están estafando al comprador o no. Eso lo entiende cualquiera. Bueno, doctor, mire, la idea nuestra es invitarlo más o menos por ahí en el mes de mayo, en otro programita. Con mucho gusto. La charla es suya, pues, es de mucha enseñanza, mucha pedagogía, explicarla didácticamente con palabras sencillas que llega a la gente, honestamente. ¿Cierto, verdad, doctor? Sí, doctor, y estamos inmensamente agradecidos con usted por habernos brindado esta oportunidad, su presencia para que nuestros televidentes escuchen sus ideas
su pensamiento sobre esta situación triste en la cual nos estamos pasando en este país y ofreciendo soluciones, porque es que no solamente es la crítica, sino también ofrecer soluciones y soluciones sensatas. Eso, por ejemplo, de la crisis lechera, los lecheros, mañana muchos ganaderos me van a parar por ahí a preguntarme qué era lo que estaba hablando el doctor Robledo sobre eso. Están hablando sobre esto. Nos van a guillotinar con esta cuestión de la leche. La leche va a derrumbarse. Bueno, así es, estoy seguro de eso. Mañana en la tertulia donde don Ubaldo Agrícola aquí están hablando siempre de la lechería, de la industria lechera, sin ellos tener conocimiento de todos estos fenómenos que se vienen, toda esta tempestad que se va a venir. Costa sirve, mire, cuando empezó la apertura César Gaviria, en mi caso y el de mis amigos en el Cesar y en toda la costa, dijimos, van a acabar con el algodón y lo van a acabar en un año. Y están locos, ustedes están locos, ustedes no entienden nada, es que no sé qué, vamos a invadir el mundo. Bueno, al año los habían quebrado. A mí no se me olvidan las cosas tristes de mi vida, es una vez en la gallera del Negro Daza en Valledupar, que ustedes de pronto la conocen, ¿sí? Esto fue hace unos años, por lo menos 300 algodoneros, todos arruinados, en una reunión viendo a ver qué se podía hacer. Los tractores oxidándose en las fincas abandonados porque no había cómo usarlo. Eso le pasó al algodón de la costa, eso no es un invento mío. Y así podríamos hablar de otros productos en Colombia. Y eso le va a terminar pasando a la leche si no se modifican esos tratados. Y le va a terminar pasando al arroz. Y le va a terminar pasando a la producción de carne de pollo. Y si mañana hacen tratados de libre comercio con Asia, le va a pasar a la palma aceitera, le va a pasar al azúcar y a la panela. No son cuentos míos. Cereté le llamaban la ciudad del oro blanco, ¿ahora cómo le llaman? Claro. Doctor, ¿cómo llaman a Cereté ahora? Con los gringos, no puedo decir. Un algodón súper subsidiado. ¿Se acuerdan del cuento Cotton USA? Sí. ¿Se acuerdan? Claro, súper ultra subsidiado. Claro. O sea, los gringos nos exportaban algodón financiado con tasas de interés del 0% y aquí a los agricultores les cobraban el 20 y el 30% de tasa de interés. A ver, doctor Robledo, para sintetizar, problema de la energía en la costa, soluciones inmediatas. Pero nada de carreta. Política. Uno puede hacer propuestas, pero al final la propuesta la tiene que encontrar es Petro. Él verá cuál es la solución, pero que la solución está ahí. Claro. Sí. Porque se sabe cuál es el problema. Entonces, que no cobren esas pérdidas de energía, por ejemplo. Entonces, bueno, el gobierno verá cómo resuelve ese problema. La cuestión del petróleo y gas es una transición. Hay que buscar más petróleo y más gas. ¿Qué hacemos? Hay que buscar más. La solución no tiene que ser inmediato. Es una transición. Claro. La otra. Hacer las cosas bien hechas, que no metan a Ecopetrol en negocios de energía solar y energía eólica. De eso Ecopetrol no sabe. Zapatero a tus zapatos. ¿Cómo deben manejar Ecopetrol? Bien manejado, y el gobierno con las utilidades que le pase Ecopetrol vea bien manejado, pero en el negocio petrolero. Y con las utilidades el gobierno verá si pone energía solar o panel, lo que ese es otro problema. ¿Sí? Pero Ecopetrol es al petróleo y al gas, que es de lo que saben. Y esos son unos supernegocios muy buenos. Tiene que seguir la explotación. Bueno, la explotación de gas y petróleo. Aventuras por ahí de otras cosas. Bueno, mire, y lo último fue que hay que renegociar los TLC. También. Entonces, no hay nada. Doctor, para el próximo programa, en el mes de mayo, quisiéramos que nos explicara más pormenorizadamente sobre la problemática de la seguridad alimentaria en el país. Listo, con todo el gusto. Eso es súper claro. Sí, súper claro. Súper claro. Vamos a ver cómo está la seguridad también para esa época y también el crecimiento. Entonces, doctor Guido. Doctor, nos ponemos de acuerdo y hacemos lo que ustedes quieran. Sí. Reiterándole
nuestro agradecimiento por su presencia virtual aquí en nuestro programa. Por favor, despídase de nuestros televidentes. A toda la gente de Sagún y de toda la costa atlántica, gratísimo compartir con ustedes, Guido y Raúl Antonio, muy grato. Sí, esas son tierras donde yo tengo afectos grandes, las conozco y bueno, Gracias. sí, yo soy como un colombiano de todas partes. Y bueno, e invitarlos además a seguir luchando, tampoco hay que darnos por merecidos, hay que seguir luchando, hay que encontrarle la solución. En la próxima lo queremos tener aquí presencialmente. Físicamente. Un día vamos, también, Sí. un día vamos, no hay problema, ya he estado otras veces, pero podemos volver, claro que sí. Usted sabe que por acá bien recibido a la orden. Ajá, listo, vamos, cuando quieran. Les mando mis saludos, y no aquí nos quedamos toda la noche. Sí, señor, Pues ya feliz no nos va a noche, querer muchas nada. gracias. Un abrazo, muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, amables televidentes, Interesante programa. ¿no? muy interesante programa con el doctor Robledo. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Muchas gracias por habernos dejado entrar a sus hogares y que Dios los continúe bendiciendo.